Un saludo muy especial para todos, es un gusto saludarlos hoy, domingo 13 de marzo del año 2022. Muchos de ustedes se alistan para salir a los distintos puestos de votación en todo el departamento de Caldas. Un día muy importante, un día para la democracia, un día en que los colombianos vamos a las urnas para elegir a los nuevos representantes a la Cámara por todos los departamentos, a todos los senadores de la República, y también tendremos una cita con las consultas internas de los partidos políticos. Por eso hemos invitado hoy a Juan Camilo Arroyave y a Julián Bernal, dos politólogos de la ciudad de Manizales, para que nos expliquen bien el proceso electoral del día de hoy. ¿Por qué los colombianos van a las urnas? A Ricardo Gómez de la Roche por la invitación y por supuesto felicitarlo por este espacio. Bueno, hola Ricardo, muchas gracias también por la invitación. Hola Juan. Bueno, llegó el día de ejercer mi derecho al voto. A ver, infovotantes, vamos a consultar mi puesto y mesa de votación. Hoy los colombianos vamos a votar las elecciones que tienen que ver con la Cámara de Representantes y con el Senado de la República. Esa es una rama del poder público que es la rama legislativa. Vamos a votar por 108 senadores y por 188 representantes a la Cámara. Además de esto, hay otro tipo de votación que es la votación de consultas, que son alianzas interpartidistas, y entre esas alianzas se va a identificar cuál va a ser el candidato presidencial que va a representar a esas alianzas, en las elecciones en mayo. Creo que hay unos elementos muy importantes que podemos también mencionar, además de la pedagogía que nos plantea Julián, y es pues básicamente el momento histórico en el que se encuentra el país. Recordemos que nada más el año 2021 va a ser recordado en la historia porque fue un año donde Colombia presenció un estallido social, y eso lo que evidenció fue un desgaste y un rechazo por parte de la ciudadanía frente a la clase política, de manera que en ese contexto se han venido posicionando movimientos y partidos políticos que han promovido una visión de cambio y de transformación en Colombia. También le preguntamos a Juan Camilo y a Julián cuántos candidatos por el departamento de Caldas están aspirando hoy a quedarse con una curul, ya sea a la Cámara de Representantes o al Senado de la República. Entonces, 41 candidatos a la Cámara de Representantes y 40 de ellos están buscando una curul de las 5 que le corresponde a Caldas por población. Y el otro número es que hay 5 candidatos al Senado en este momento, y el Senado pues es de jurisdicción nacional. Entonces, sumados 41 más 5, pues 46 son los candidatos que están buscando pertenecer al Congreso de la República en estas elecciones. Y en ese orden de ideas, para el caso de la Cámara de Representantes, que como le explicaba Julián es una circunscripción territorial, se eligen, digamos, 5 escaños, que son a los cuales puede optar el departamento de Caldas en esta Cámara de Representantes, en este, digamos que nivel del Congreso de la República en Colombia. Y luego está el Senado, donde pues digamos que en la actualidad por el departamento de Caldas se eligieron en el año 2018 2 senadores, hay 5 candidatos. Digamos que las apuestas de los partidos y de los movimientos es mantener esos dos escaños en el Senado de la República, a pesar que históricamente Caldas ha tenido una representación mucho más elevada, y eso tiene que ver con el protagonismo y la incidencia y el alcance que tenía el departamento de Caldas en la vida política nacional, que es algo también que se le reclama a la clase política, y es en el caso del Senado, que es en este momento donde se podría crecer más el número de senadores, pues que la clase política de Caldas sea mucho más destacada y pueda recuperar esos espacios que históricamente pues tuvo la clase política y que lastimosamente se han ido perdiendo. Y pues hay una expectativa por lo que se ha denominado esa renovación generacional que se ha promovido, que incluso viene haciendo o ganando esos espacios importantes desde el año 2019, no solo en el departamento de Caldas, sino en todo el territorio colombiano. Pero pues frente a eso también se conlleva una crítica, y es hasta qué punto ese relevo generacional va a representar una renovación, una transformación de la política en el departamento de Caldas. Ese es un debate que se está dando no solo en Colombia, sino en el mundo, y ese es el gran reto que los ciudadanos tienen
en esta jornada electoral, y es conocer de cerca, en detalle, con profundidad, la experiencia y la trayectoria de los candidatos para tomar una decisión bien fundamentada, una decisión que realmente sea responsable con lo que necesita hoy el departamento de Caldas y todos los retos que tenemos en materia social, en materia cultural, en materia de infraestructura. De manera que ese es el gran reto, esa es la gran discusión, y a los ciudadanos, por supuesto, que será un mensaje que seguiremos dando a lo largo de este espacio, votar de manera responsable y de manera informada en esta jornada electoral. En un día de elecciones son muchas dudas las que se presentan, son muchos los candidatos que están aspirando, pero digamos que muchos los llamados, pocos los elegidos. También le preguntamos a los politólogos qué es eso de la cifra repartidora, cuántos candidatos quedarán para la Cámara de Representantes en el departamento de Caldas, cuántos senadores podría aspirar a tener el departamento luego que hoy a las 4 de la tarde se cierren las urnas en todo el país. Lo que pretende es darle más fuerza a las minorías y darle más fuerza a las listas. Eso se hace a través de la cifra repartidora, que es una cifra, un número que se saca teniendo en cuenta el número de curules y teniendo en cuenta todas las listas de las que están participando. Es una cifra específica y que se utiliza para dividir cada uno de los votos que tienen las listas. A partir de ahí se saca las curules de las listas que logran pasar el umbral. Entonces hay otros dos términos muy importantes que hay que tener en cuenta además de la cifra repartidora: el umbral y el cociente electoral. El umbral es el número de votos que tiene que pasar cada lista para que entre a competir por una curul de las 5. Pasando el umbral no es que ya gane la curul, no, tiene que entrar a competir pasando el umbral. Y el otro término es el cociente electoral, que tiene que ver con el promedio que hay por curul y votos válidos. Es, digamos que por curul, ¿cuántos votos válidos serían por cada una de ellas? Esos son los tres términos, digamos, más importantes. Y el término cifra repartidora es simplemente un número que se utiliza para dividir cada una de las listas. Esto se hace para garantizar que las minorías tengan representatividad y para garantizar también que las listas también tengan fuerza. De manera que en la medida en que las listas de cada uno de los partidos o movimientos, en el caso del departamento de Caldas, ahorita que nos mencionaban que son 10 listas para el ejemplo de la Cámara de Representantes, cada uno de los partidos o movimientos debe de acceder en su totalidad, la suma de los integrantes de esa lista, a una votación específica. En Caldas, por ejemplo, escuchamos por estos días que se están hablando de entre 36.000 y 38.000 votos. Ese es, digamos, como el mínimo que deben de lograr los partidos en votación, partidos o movimientos por listas, para poder, digamos, pasando ese umbral, poder empezar a determinar qué votación dentro de esa lista, que en este caso sería la mayoritaria, tiene la posibilidad de poder acceder a esa curul dentro de la Cámara de Representantes. Y en esa medida, digamos que se van llenando esos cupos establecidos. En el caso de Caldas, recordemos que son 5, para poder entonces conformar los representantes a la Cámara de Representantes elegidos o electos por el partido. Sí, hay que tener en cuenta eso. La cifra repartidora es para la Cámara específicamente, y también se utiliza para otras corporaciones territoriales, también se utiliza para el Consejo o para la Asamblea, pero no se utiliza para el Senado. Esa es, digamos que, la explicación, sí. Como es normal en este tipo de elecciones parlamentarias, el país y sobre todo el departamento de Caldas vio de todo. Candidatos para todos los gustos, candidatos para todos los amaños, en fin, tuvimos unas campañas muy singulares. Por supuesto también otros candidatos que hicieron lo suyo, que trataron de innovar y por supuesto captar votos entre sus electores. Por eso los politólogos también analizan cómo vieron las campañas, cómo vieron el transcurso de estos 3 o 4 meses donde los candidatos pusieron todo para quedarse hoy con alguna curul en la Cámara o en el Senado de la República. Sí, primero hay que tener en cuenta que ha sido una campaña, y yo creo que no ha sido diferente de las otras, muy pobre en términos de ideas, mucho Photoshop, mucha valla y pocas propuestas, por ejemplo, en lo que estos candidatos empiezan a mostrarle al público. Eso también es una autocrítica para nosotros como ciudadanos, para pensar a quién queremos elegir. Si queremos elegir a una carita que nos mira
sonriendo, o a un programa legislativo. Y también es la pregunta de qué hacen los congresistas, cuál es su función dentro del Estado, que es el control político al Ejecutivo y también el hecho de hacer leyes. Entonces muchos candidatos empiezan a decir, no, que mis propuestas son como si fueran candidatos a la personería o como si fueran candidatos a un presidente. No, estamos hablando de cuál es la actividad legislativa que va a promover. Entonces, ese es un punto. El otro punto también muy interesante es la cantidad de dinero que hay en juego en las campañas, que eso podría entrar a determinar la actividad legislativa, porque uno ve que hay muchas vallas, mucha publicidad. Ya sabemos que parte de esa financiación entra por el Estado, pero obviamente también hay mucha financiación por fuera. Y otra cosa que se evidencia es una política más por personas que por partidos, más por personas que por ideas. Percibí que fue una campaña muy corta en tiempo, que fueron 3 meses, pero muy ajustados, digamos que a los tiempos. Manizales tiene una particularidad, sobre todo como capital, y es que la ciudad arranca con una feria y eso casi que extiende o dilata un poco la dinámica política, máxime cuando prácticamente el calendario arranca el 13 de diciembre, pues ya sabemos que los políticos aprovechan mucho diciembre para regalar, para entregar juguetes y dar marranos, pero a pesar de eso siento que el tiempo fue muy corto para, digamos, que un desarrollo óptimo de la campaña, sumándole a eso o empatándolo con la feria de Manizales. Entonces siento que fue casi un mes que se perdió mucho, digamos, como en tiempo. Percibí también que existieron candidatos que emergieron casi que a última hora, que se inscribieron a última hora, cuando menciono la fecha del 13 de diciembre del año 2021, y pues que fueron candidatos que emergieron con un discurso quizás buscando ser disruptivos y queriendo marcar, digamos que la diferencia o distancia de la clase política, pero siento que también faltó mucho tiempo para posicionar esos nuevos discursos y esas nuevas imágenes que el ciudadano y finalmente el elector pues está viendo en la arena política. Siento que eso es un proceso de consolidar en el tiempo que no es tan sencillo como parece. Entonces siento que queremos hablar de estrategia, pero siento que todavía en la región, y este es un mensaje que va para la clase política, todavía no se le apuesta, digamos, unas verdaderas acciones que tengan que ver con, digamos, que los contenidos y los mensajes de estrategia política del siglo XXI, como si se está hablando en otras, por ejemplo, en otras ciudades de Colombia o incluso en otras latitudes del mundo. Entonces siento que ahí hay que hacer una apuesta mucho más importante donde integra más el ciudadano. No, eso, y para esa palabra última que dijiste, para complementarte o quizás para apoyarte o para sumarme, está la idea de que este marketing político tiene más el objetivo como de un cliente, ¿no? Como de alguien, un cliente en publicidad, más que un ciudadano. Estamos hablando de una campaña política y quienes se encargan del marketing político en las campañas deberían tener en cuenta de la seriedad que hay detrás de eso, de que estamos hablando de que están en juego los derechos, las leyes, el control político, muchas cosas en estas elecciones, y deberían tener eso más en cuenta que simplemente una cara bonita o un eslogan. Una de las mayores complejidades que tiene para el elector es el tarjetón electoral. Un tarjetón lleno de números, un tarjetón lleno de logos que sin lugar a dudas complican un poco a las personas que van a las urnas durante el día de hoy. Por eso también le preguntamos a los politólogos invitados el día de hoy, ¿qué es eso de las listas cerradas, las listas abiertas, el voto preferente? Tantas dudas que se presentan para que las personas a la hora de votar sepan realmente qué es lo que están haciendo y qué es lo que están marcando en el tarjetón electoral. Sí, entonces allí una lista, la cerrada, que es la que simplemente uno elige el logo del partido, pues busca privilegiar ese el partido. Entonces uno simplemente marca el partido y no marca el número al que pertenece un representante o un senador, sino que simplemente ahí marca para profundizar, para fortalecer, para que ese partido cuente con ese voto mío hacia las elecciones. Y la lista abierta o de voto preferente ya tiene que ver cuando se marca o bien solamente el numerito que le corresponde a ese candidato o el número y el logo también. Entonces, y en esta lista abierta o de voto preferente,
ya entonces uno busca es se busca fortalecer o ya vincular más el voto del ciudadano con esa persona en especial. Lo que se ha discutido mucho en Colombia acerca de la lista cerrada y la lista abierta, que viene al caso en la discusión que nos convoca el día de hoy, en este día electoral, es que pues, las listas abiertas en esa disputa de tantos candidatos y a la vez de tantos intereses alrededor de alcanzar ese objetivo, que es ese escaño en la Cámara de Representantes, por poner esta corporación de ejemplo, es que esa disputa y ese interés por alcanzar este resultado, pues desborda los intereses, los recursos y las inversiones que se pueden percibir al interior de una campaña. Ahorita Julián nos hablaba acerca de cómo tantos recursos pueden ingresar a una campaña, muchos de ellos digamos que se buscan financiar a través de créditos soportados en la reposición de votos que el Estado hace a los candidatos, pero pues la discusión en el país también todos estos días ha sido que en muchos casos eso es un saludo a la bandera, porque lo que estamos viendo son campañas grandísimas, desbordadas en publicidad, desbordadas en pago, digamos, de pautas en diferentes espacios, en redes sociales y demás, lo que pues no pone en igualdad de condiciones a todos los candidatos. Y las listas abiertas, de cierta forma, es lo que promueve, lo que permite que estas dinámicas y ese desbordamiento en términos económicos lleve a las campañas políticas a hacer esfuerzos tan grandes en materia económica. ¿Cuál ha sido la discusión y la solución? Pues las listas cerradas que, digamos, representan una colectividad y al interior organizan unas posiciones una vez esa lista resulte ganadora en una elección para determinar quién será quien represente al partido o al movimiento en esa corporación específica, que ha sido una solución que han manifestado diferentes partidos para poder o para buscar no caer en esa dificultad que representan las listas abiertas en el país. Por un ejemplo, el Centro Democrático y Álvaro Uribe, cuando arrastró millones y millones de votos y con eso hubo ¿cuántas? 30, 40, no sé, 35, en este momento no tengo el dato exacto, pero arrastró muchos senadores a través del voto hacia él, que era hacia su partido. Esa era un voto cerrado, una lista cerrada, para poner un ejemplo. Pero particularmente hoy domingo, las personas que vayan a las urnas se van a encontrar que les entregarán un tarjetón para el Senado de la República, un tarjetón para la Cámara de Representantes, pero también van a encontrar una serie de tarjetones para las consultas de los partidos políticos. Recuerde que usted debe pedir ese tarjetón. El jurado de votación no se lo entregará si usted no lo solicita. Usted debe pedir el tarjetón que usted quiera marcar para que de ahí salgan los candidatos a la presidencia de su preferencia. Hay 3 consultas y cada ciudadano tiene derecho a escoger una. Las 3 consultas son estas: el pacto histórico, que está como más hacia la izquierda, que es donde está Petro, Francia Márquez, Camilo Romero, entre otros. Hay una candidata indígena y otro candidato del cristianismo. Hay otra coalición que está más en el centro, que es la de la coalición de la esperanza, en donde está Sergio Fajardo, en donde está Galán, en donde está también Carlos Amaya, Carlos Fernando Galán, entre otros. Esta coalición ya está más en Alejandro Gaviria también, está más en el centro del espectro ideológico. Y a la derecha está el Equipo por Colombia, que uno podría decir que es un centro derecha, una derecha no radical, en la que está algunos exalcaldes de todo Colombia, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, el exalcalde de Barranquilla, Char, el exalcalde de Medellín, Fico, y otros candidatos que en este momento no recuerdo, pero están ahí en la derecha, y cada persona tiene el derecho de elegir entre esas consultas a qué precandidato quiere para que lo represente en las elecciones presidenciales. Cada una de esas listas va a tener un candidato presidencial en mayo. Así es, y pues por supuesto que van a haber más candidatos en el mes de mayo, que sería la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El asunto es que la lectura que muchos sectores han promovido es la pertinencia y la oportunidad que representa
para estos sectores políticos del país medirse en una consulta política, porque digamos que ha sido una estrategia válida para posicionar su trabajo, para posicionar su candidato y llegar fortalecido de cara a las elecciones del mes de mayo. De manera que esa también ha sido la lectura de estos procesos de coalición. Lo cierto del caso es que hoy los partidos están, digamos, en esa tónica de quererse unir en torno, pues digamos que a unas ideas o a unos mínimos para poder sacar adelante, y la expectativa es muy alta, pues porque las encuestas que se han realizado desde el año pasado y hasta todos estos días, hasta hace poco, pues muestran, digamos, unas tendencias muy claras en materia de favorabilidad. Yo creo que eso va a ser el partidor con la decisión que conozcamos este día en materia de consultas presidenciales para perfilar a estos candidatos a estas elecciones presidenciales. Hay un punto muy importante que hay que tener en cuenta, que también está en juego o que empieza también a verse validado en estas elecciones, y es los acuerdos de paz, porque entran a jugar las 16 circunscripciones territoriales que están en la Cámara de Representantes. O sea, van a ser, además de las normales, de las habituales, de las tradicionales, se van a sumar otras 16 que son en territorios específicamente flagelados por el conflicto armado. Esto también para que lo tengan en cuenta. Nosotros en Caldas no pertenecemos a ninguna, pero sí departamentos como Putumayo, como el Cesar, La Guajira, entre otros, y por eso es otra forma de implementar los acuerdos de paz, y en este momento también se va a ver representado, para que también lo tengan en cuenta. De esta manera terminamos este programa de pedagogía electoral. Vote bien informado. Tuvimos invitados durante varios meses a la mayor cantidad de candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado de la República por el departamento de Caldas. Con este espacio gratuito siempre quisimos que ustedes conocieran la mejor opción, conocieran un poco más en detalle de los candidatos que ustedes hoy van a ir a elegir en las urnas. Por eso también le agradecemos de antemano a los invitados del día de hoy por este apoyo tan grande y por supuesto pues por darnos una pedagogía electoral que siempre en un proceso de elecciones será muy importante. Gracias a ti, Ricardo, por esta invitación. Gracias a Juan. También comentarles que nosotros hacemos un podcast en el que también pretendemos hacer algo de pedagogía electoral y política, y hablamos de otras cosas culturales, económicas. Ese podcast se llama El Minuto, y ustedes nos pueden encontrar en Spotify o en La Cola de Rata. La Cola de Rata es un medio de periodismo independiente de Pereira, y allí también nos publican todas nuestros capítulos, nuestros episodios. Entonces, para que nos sigan, y muchas gracias por oírnos. A Ricardo felicitarlo por venir posicionando durante todo este tiempo este espacio, que ha sido un espacio pues muy valioso para conocer de primera mano qué nos proponen los candidatos que estuvieron durante estos últimos 3 meses muy activos por todo el departamento de Caldas, y por supuesto, digamos, haciendo estos ejercicios de pedagogía que son tan necesarios y tan importantes para que pues ustedes tomen una decisión, ustedes y nosotros además, tomemos una decisión bien fundamentada y la mejor decisión para nuestro departamento y para nuestro país. Mi nombre es Juan Camilo Arroyave, y también con Julián hacemos el Minutos Podcast, así que los invitamos para que también nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como el Minutos Podcast, y en Twitter también nos pueden seguir como en Minutos... sin la N. El Minutos Podcast. Muchas gracias. Gracias, chao.